buen día. Cristóbal, ¿qué tal? Hola, Paul. Buenos días. Estimado Andrés, buenos días. Buenos días a quienes nos defienden con su audiencia. Andrés Jaramillo. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muchísimas gracias, Paul. Cristóbal, un abrazo y un saludo a la distancia y, por supuesto, a toda la audiencia que se conecta como cada jueves a este espacio. Bueno, todo nos lleva a tratar el día de hoy el tema de Sacha. Sin duda alguna es uno de los temas que más se ha hablado muchísimo en redes sociales, en todas las redes sociales se ha hablado mucho porque la gente aún no comprende, son temas a veces bastante técnicos para la gente y no comprende, y es importante hablar de esto y sobre todo conocer qué se está debatiendo en las redes sociales respecto al campo Sacha. Andrés. Y precisamente ha sido uno de los temas que ha marcado la semana, pero llama poderosísimamente la atención que la tónica de la discusión o de la conversación digital política en el país a lo largo, sobre todo desde que acabó la primera vuelta electoral, ha estado muy marcada por la polémica. Pasamos de Petro Noboa, acuérdense ustedes de esta polémica en torno a el hermano del presidente candidato Daniel Noboa, y esta gasolinera y todo lo que ocurrió en torno a las denuncias sobre que supuestamente se había adquirido más combustible del que daba el cupo, de que no se registró todo en el SDI, de que se anularon facturas, es decir, toda una polémica en torno a lo del caso de Petro Noboa. Cuando no terminábamos de entender qué pasaba con el caso, ya estalló todo lo relacionado con el contrato de chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas que aparentemente, o de acuerdo a las denuncias o de acuerdo a las letras que han hecho, los propios militares no cumplirían con los elementos de seguridad necesarios. Y cuando todavía no terminábamos de entender el caso y terminar de desmenuzar el caso, pues ya nos encontramos con otro que tiene que ver precisamente con lo que decías tú, Paul, con el campo Sacha. Ha generado una conversación incluso mayor a la de los casos antes mencionados. Recordarán ustedes que cuando abordamos en semanas pasadas esta conversación, y como lo vamos a ver ahora en pantalla, hubo una conversación, digamos que era entre 3,000, 2,000 personas, pero fíjense que ya el tema de Sacha ha generado solamente en la última semana que casi 14,000 personas, usuarios, hablen sobre este tema en la esfera digital. Es decir, es una conversación mucho mayor a las de estos casos, mucho mayor incluso a la que en su momento hablamos sobre el invierno, y vemos que el sentimiento negativo también ha sido como muy pronunciado, ¿no? Solamente el ministro de Defensa ha igualado estos números negativos de sentimiento en la esfera digital. Fíjense cómo va evolucionando el tema de Sacha hasta hoy, que tiene un 73% de sentimiento negativo, un 17% de sentimiento positivo y un restante de sentimiento neutro en la esfera digital. Vale recordar que este es un análisis que se hace de la última semana, es decir, desde el jueves anterior 27 hasta este jueves 6 de marzo a las 9:11, que es precisamente la hora en la que nos encontramos en este momento, Paul y Cristóbal. Muy bien, muy pocas veces se habla de temas petroleros en las redes sociales porque, insisto, son temas un poco técnicos que la gente no le interesa. No obstante, pues vemos que el escándalo de Campo Sacha ha obligado a todos los ciudadanos o a la mayoría de ecuatorianos a enterarse qué pasa, qué está pasando con el Campo Sacha, Cristóbal. Y lo que pasa es que cómo esto se desarrolla y cómo se plantea. Por ejemplo, nuevamente estamos hablando de la posibilidad o de la presunción de una suerte de influencia por parte del poder en este tipo de decisiones. No hay que olvidar el caso, bien hacía un antecedente Andrés, pero no hay que olvidar el caso de hace algunos meses del tema del desayuno escolar y de la provisión de alimentación para los centros de rehabilitación, en el que se vinculaba a una empresa denominada Ordeño, en la que presuntamente una familiar del presidente de la República tendría alguna suerte de intereses mercantiles. Entonces, nuevamente se repite la lógica, principalmente por la auscultación que la prensa hace de los datos societarios de la empresa delegataria, que eso es un tema importante, de la empresa delegataria en la que se encuentra en el número telefónico del Ordeño, ¿no es cierto? En el que se llama al teléfono y se pregunta, bueno, quiero hablar con la empresa Sinopec, y dicen no. ¿Te has comunicado con el Ordeño? Te has comunicado con el Ordeño. ¿Qué relación tiene? Claro. ¿No es cierto? Y además la forma en la que se viene llevando adelante este proceso.
Este proceso data de septiembre del año 2024, en la que ya los trabajadores de Petroecuador lanzan esta suerte de alerta. Y lanzan esta alerta a partir de una visita que hace un grupo de extranjeros, básicamente venezolanos y canadienses, de los campos, del campo Sacha, para una suerte de evaluación o una suerte de verificación in situ de las condiciones técnicas de este campo. Desde ahí ya salta la alerta. A tal punto salta la alerta que se inician procesos administrativos contra los dirigentes de estas organizaciones laborales, y su dirigente principal, el señor Almeida, es desvinculado a partir de un visto bueno supuestamente por haber develado información confidencial. Luego de esto se produce una suerte de oferta por parte de esta empresa, este consorcio canadiense, chino, venezolano, español, porque hay una mezcla de nacionalidades ahí un poco paradójicas, que paradójicamente y espontáneamente hacen esta suerte de oferta o de propuesta al gobierno de hacerse de la delegación de la operación de este campo por los próximos 20 años, a cambio de una participación que inicialmente se decía que era 80% para el Estado ecuatoriano y 20% para el concesionario. Luego, una vez que se hace el análisis de las actas de la negociación posterior a la adjudicación, se puede verificar que esos números son al contrario: 87% para el concesionario y apenas 12% para el Ecuador. Tomando en consideración que el riesgo, es decir, que lo que pone en la mesa estas personas, este concesionario, no les significa en términos de aporte. Tú y yo mañana somos socios, necesitamos 100, tú pones 50, yo pongo 50, tenemos 50-50 de participación del negocio. Hasta el día de hoy el gobierno no ha podido identificar cuál es el aporte de esta concesionaria. El beneficio. Exacto. Para el Ecuador. ¿Qué pongo para que esta concesionaria tenga la capacidad de tener el 87% de regalía o de fruto o de rentabilidad sobre el trabajo que va a desarrollar? Entonces, todo esto adicionalmente se lanza en la mitad de un feriado, con un mecanismo de asignación sin ningún concurso, con un único participante, previo a un descabezamiento de ciertas autoridades de la empresa pública Petroecuador, lo que ya hace obviamente sospechar que algo está pasando. Mi padre solía decir con mucha razón: si tiene 4 patas, tiene pelos y ladra, es perro, ¿no es cierto? O sea que si hay tanto cuestionamiento, tanto ocultamiento, tantos temas que producen tanta conflictividad, obviamente algo está pasando. Y cuando las cosas no están claras, obviamente todo este tipo de suspicacias y elucubraciones son las que se... Y con la discreción que se ha manejado el caso, ¿no? El proceso. Acá al inicio de este espacio informativo manifestábamos y hacíamos un recuento de cómo se ha venido tratando este tema y las irregularidades que se han generado. Primero, claro, la ministra hace 2 semanas que le consultaban medios de comunicación intentaba evadir el tema. Incluso la semana pasada le consultaron si es que era verdad la desvinculación de más de 20 funcionarios. Y dijo: sí, vamos a dar una rueda de prensa más tarde. ¿Alguien quiere hablar sobre temas energéticos? Nuevamente desviando la atención a un tema tan delicado y tan importante. Luego de ello fue tanta la presión que el día domingo, en pleno feriado de carnaval, le tocó salir a dar una rueda de prensa y efectivamente a aceptar que había una entrega, una concesión a esta empresa internacional, y le consultaron también si es que había un concurso público y dijo que no, que era normal, pero que un poco para salirse de aquello sostuvo que ha conversado con otras empresas internacionales y que la mejor opción fue esta, Sinopetrol. Ya todo esto nos lleva a dudar, nos lleva a decir qué está pasando. Y toma en cuenta qué es esto de la delegación. La Constitución claramente habla de que la prestación de servicios públicos es responsabilidad estatal, ¿ya? Y la explotación de los recursos naturales es una potestad a título exclusivo del Estado ecuatoriano, porque es un recurso que nos pertenece a todos, ¿no es verdad? Y que excepcionalmente, y ojo con esta palabra, Paul, que creo que es muy importante, excepcionalmente se podrá delegar a la iniciativa privada esta atribución que tiene el Estado. Esa excepción se tiene que motivar, se tiene que explicar, se tiene que razonar jurídicamente para efectivamente ver que excepcionalmente es necesario
que otra persona, en este caso un privado, pueda o deba hacer algo que al Estado le corresponde. Y esa excepcionalidad básicamente se marca ¿en qué? En la incapacidad del Estado de hacerlo. Si mañana más tarde yo tengo el campo Sacha, que es el único campo que ha aumentado producción en los últimos 5 años, en alrededor del 20%, que es el de mayor aporte a la producción de petróleo en el país, que data de hace 50 años, que es el único que hoy está manejado por el Estado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Se está cayendo la infraestructura, no tengo la capacidad financiera para invertir y recuperar esta producción o esta capacidad técnica de ejercer la actividad, entonces califico la excepcionalidad. ¿Por qué? Porque estoy en una crisis económica importantísima y yo, Cristóbal, no puedo. Paul, hazlo tú. Y como lo haces tú, es decir, te permito que tú ingreses con tu dinero, con tu esfuerzo, te participo de las ganancias. Tú pones 50, yo pongo 50, nuestro reparto es 50 y 50. Lamentablemente eso hasta el día de hoy no se ha podido verificar. Principalmente cuál es el monto de inversiones y en qué se va a invertir por parte del concesionario a lo largo de la concesión o de la delegación, perdón. Porque esto es importante identificarlo. No es una concesión, es una delegación. No es una privatización, es una delegación. Muchos lo han calificado como un regalo. Eso habrá que ver. Entonces, ¿qué implica esto? Que debió haberse estudiado efectivamente qué es lo que necesita este campo, cuál es la incapacidad que el Estado tiene para efectivamente invertir en estas necesidades y qué es lo que efectivamente viene a poner sobre la mesa el concesionario. Eso hasta el día de hoy, Paul, no ha sido explicado por parte de las autoridades y lo que es peor, el presidente de la República, sin estas consideraciones, ha tomado una posición de defensa personal a sus funcionarios, personal hacia su familia, y no ha dado las suficientes explicaciones y no ha permitido, por ejemplo, que las instituciones que podrían dar claridad a estos temas efectivamente puedan intervenir. Contraloría, Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, que se ha mantenido en silencio, ¿no? Sí, ya es más de una semana que se conoció de este caso. Ni la Contraloría ni la Fiscalía han emitido un comunicado. Hoy estuvimos a propósito de hablando de este tema con una de las asambleístas de Pachacutic y manifestaba algo muy importante y decía que una de las excusas del gobierno es que esta empresa internacional va a ayudar a la comunidad a levantar infraestructura, a arreglar el tema vial, a realizar labor social, y manifestaba, pero eso no le corresponde pues a una empresa internacional, eso le corresponde al gobierno nacional. Y hemos visto por experiencia propia, lo digo, que hay varias empresas internacionales operando en temas petroleros, mineros aquí en el país, y poco o nada les interesa a las comunidades aledañas. Yo no sé en qué vaya a influir esta vez, en esta ocasión. Entramos nuevamente a esta suerte de los espejos, ¿no? Que te vienen a vender espejos y se te llevan el oro, ¿no es cierto? Lamentablemente es así, y este es un cuento de nunca acabar de los últimos 50 años en el Ecuador, a partir obviamente de este tema del petróleo, que siempre se viene Texaco en su momento y las otras empresas, las multinacionales, siempre vinieron con ese cuento, ¿no? De que vamos a invertir en salud, vamos a invertir en infraestructura, etcétera, etcétera, cuando vemos que las poblaciones aledañas a este tipo de explotaciones lamentablemente son las de mayores indicadores de pobreza. Viven en condiciones paupérrimas, manifestaba la asambleísta, que ni siquiera tienen luz. Imagínate teniendo ahí campos petroleros allanadito. Cuando la ley determina que un porcentaje de las regalías va directamente al desarrollo de estas poblaciones, entonces resulta una suerte de engaño, pongámoslo con letras, es una suerte de engaño para justificar lo injustificable. Hoy existe un proceso irregular, tú lo has dicho con el término correcto, este es un proceso irregular que contraría absolutos preceptos tanto legales como constitucionales, y las instituciones deben inmediatamente actuar. Y esta suerte del presidente de la República de poner este condicionamiento de 1.500 millones hasta las 9 de la noche del 11 de marzo, básicamente es una suerte de relumbrón, que seguramente los 1.500 millones ya los tienen. ¿De dónde? De la propia producción del campo, porque estamos hablando de la adquisición de un negocio en marcha, es decir, de una máquina que está produciendo, que está generando alrededor de 70.000 barriles de petróleo
diarios. Levantar 1.500 millones sobre una producción de 70.000 barriles de petróleo diarios es más sencillo que tomarse un café. ¿Por qué? Porque cualquier banco, cualquier ente de financiamiento sabe que ahí está el dinero con el que se lo va a pagar. Y yo como inversionista o yo como delegatario no he movido una pestaña de esfuerzo financiero propio para conseguir ese dinero. Entonces, del mismo cuero están saliendo las correas. Sin duda alguna. Andrés, en redes sociales vemos durante estos últimos días, más bien hemos estado evidenciando que los hashtags, las tendencias han sido Sacha no se vende, Sacha se defiende, Sacha es de Ecuador. Y el día de ayer, por ejemplo, uno de los hashtags que se viralizó en redes sociales era el ordeño. Fíjate que el presidente y el gobierno del presidente Daniel Noboa se han esmerado mucho en todo este tiempo en dar material a la oposición para unirse y para incluso compartir causas y banderas que no necesariamente en el pasado eran banderas que movilizaban o banderas que efectivamente les permitían tener una posición en función de un tema específico. Hoy vemos tanto a seguidores o ex seguidores del presidente como personas que no coinciden con la oposición, con el correísmo, sumándose a estas causas, sumándose a estas banderas. Y de alguna forma lo que vemos es que han generado causas comunes que le está afectando de alguna u otra manera al gobierno. Vamos a ver en breve una captura de lo que han sido las publicaciones más relevantes hasta el momento vinculadas al Campo Sacha o a la búsqueda del Campo Sacha. Recuerden que esta información es extraída por la herramienta Social Alert, la analizamos en este programa, pero ustedes también pueden hacer este tipo de estudios y pueden hacer escucha social. Solamente tienen que ingresar a www.gosocialsuite.com y ahí encontrarán una herramienta abierta, gratuita, para que ustedes puedan hacer esta búsqueda o la búsqueda que ustedes quieran. Y lo que nosotros vemos al hacer esta búsqueda de los últimos 7 días, desde el jueves anterior hasta este jueves, vemos que el principal o la principal publicación es precisamente de esta cuenta que nosotros podemos ver aquí, @Sergio, quienes no nos están siguiendo, quienes nos escuchan por la radio, en donde habla de este vínculo, que ya se hablaba de estas suspicacias que han levantado el tema de Sacha y la vinculación con la familia Noboa. Y vemos que de alguna manera ese ha sido el relato que se ha marcado y que se ha priorizado y que se ha impuesto en la conversación digital. Y por supuesto vemos que luego de la carta que realiza o que difunde el presidente de la República, vemos que ya eso dio pie a que otros actores políticos también se involucran en la conversación. El caso de Leonidas Issa, que es, por ejemplo, una de las publicaciones que está creciendo. Fíjense que él hace una publicación en su red social de TikTok, ya tiene 40,000 me gustas. Esta publicación se hizo apenas ayer en la noche y vemos que está creciendo con el hashtag Campo Sacha, en donde por supuesto hace una respuesta y hace una crítica directa y frontal al presidente de la República. Pero lo que vemos además, Cristóbal y Paul, es que el gobierno aplica la estrategia del avestruz. Entierra la cabeza y espera que el problema desaparezca, como por arte de magia. Pero ya resulta que no estamos pues en la prehistoria. Estamos en una era digital, en donde la información viaja de forma muy rápida. Tiene mayor alcance y llega a muchísimas personas. El silencio es el peor enemigo en esta circunstancia y vemos que el presidente candidato Daniel Noboa ha insistido en ese silencio y cuando ha contestado no ha sido asertivo en la medida de responder a las críticas o a los mensajes negativos. Creer que ignorar una crisis hará que se esfume es tan efectivo como cerrar los ojos y esperar que la tormenta pase. Andrés, bueno, muchísimas gracias, Andrés. Lo que esperábamos en el comunicado, en la carta del presidente, era explicaciones y más información que se excuse por qué nos beneficiaría entregar el Campo Sacha. Pero ayer en esta carta del presidente, y no sé cuál es tu lectura, doctor, lo que nos intenta decir es que se van a echar para atrás y no se va a dar finalmente la concesión por la presión de la gente, especialmente al final del comunicado, que pone plazo, ¿no? Tú como empresario, si es que a ti ya te ponen un plazo, si es que tú no me pagas hasta las 11 de la noche del día de mañana, se cae la negociación. Tú ya te pones a pensar y dices, a ver, aquí estamos jugando. Por 8.500 millones. Yo haría el esfuerzo.
Pero es un riesgo también lo que decía acá Jorge Luis Hidalgo, experto energético, es un riesgo también para la empresa meter billetes. Y más aún cuando en estos mismos micrófonos la candidata de la otra tienda política, la candidata González, claramente dijo que en el caso de que ella sea electa presidenta de la República, inmediatamente dará de baja este contrato. Obviamente ahorita el empresario, el concesionario o el delegatario es el más afectado de esto, seguramente, porque esta suerte de omisiones o esta suerte de mal manejo que el gobierno ha tenido de este tema, quien lo va a pagar a la larga es él. Y más aún si es que, por ejemplo, se están animando o están pensando que el contrato debería estipular cláusulas de arbitraje, penalidades, etcétera, etcétera, internacional me refiero al arbitraje, que obviamente es contrario expresamente a la norma. Entonces, sí, efectivamente, hoy el concesionario estará pensándolo 2 y 3 veces si es que efectivamente este negocio es viable dentro del punto de vista político. Dentro del punto de vista financiero y operacional es el negocio del siglo. Redondo. Claro. Pero dentro del punto de vista político, la inestabilidad que tiene este tema, por toda esta serie de errores, por toda esta serie de malos manejos, y así hay que decirlo. Yo sé que hay mucha gente que se resiente cuando se dicen estas cosas, pero hay que decir las cosas por su nombre. Ha habido un pésimo manejo, tanto jurídico como político, de este tema desde sus inicios, desde septiembre del año 2024, y eso por favor no hay que olvidar, que obviamente el resultante hoy es esto. Y si es que hacemos una analogía a lo que pasó con el tema de los chalecos, que el día de ayer un medio digital evidenció una suerte muy parecida en el procedimiento, en la mecánica para hacer las cosas, en las que se reúnen previamente con el contratista, en la que hay una suerte de intercambio de mensajes, de información privilegiada, etcétera, etcétera, de ventajas hacia uno de los postulantes que, oh sorpresa, resulta ser ganador. Ahí se ve obviamente que aquí puede haber un velo de corrupción importante, es decir, hay que decirlo, aquí hay una grave posibilidad, hay graves indicios del cometimiento de actos ceñidos con el ordenamiento jurídico en el Ecuador. ¿Y qué pasa nuevamente? Otra vez, ¿qué pasa con las instituciones que efectivamente tienen que salir a atender ese tema? ¿Qué pasa con Fiscalía? ¿Qué fue los allanamientos? Que son muy dados por la señora fiscal. ¿Qué pasa con la Contraloría? ¿Tenemos Contralor? Me pregunto yo. Yo no lo he escuchado tiempos. ¿Ya? Tenemos una Contraloría General del Estado que efectivamente esté en la línea de cumplir con sus funciones, no voluntarias, no dadivosas, sino legales y constitucionales. Es decir, de eso estamos hablando. Nosotros no estamos diciendo en este espacio, yo no te escuchaba a ti y ni a Andrés tampoco, decir que X y cosa se ha robado o se ha perdido, sino lo que estamos planteando que hay serias dudas sobre el manejo de este tema, que hay efectivamente indicios que nos podrían llevar a pensar que aquí habría el posible cometimiento de irregularidades o de omisiones a la norma. Bueno, que eso se esclarezca por parte de quién, de las autoridades que tienen competencia para decirlo o no. Ni tú ni yo lo podemos afirmar, pero sí es evidente que existe una suerte de inconductas, por decirlo de alguna manera, que obviamente tienen que ser aclaradas por quiénes, por las autoridades, porque no están manejando su hacienda, no están manejando su negocio propio. Yo manifestaba precisamente antes de esta entrevista y decía, no estamos hablando del campo Sacha Novoa, no estamos hablando del campo Sacha Manzano, estamos hablando del campo Sacha de todos los ecuatorianos. Y era importante que exista y que se aclaren las cosas, que se transparente, que haya un concurso público. A mí me ha llamado mucho la atención también esta narrativa de los troles que defienden al presidente, porque es un tema indefendible, de verdad es un tema indefendible. Y manejan una narrativa, un discurso de que, pero Correa entregó el campo Auca, pero Correa también entregó en su momento el campo Sacha. Ok, si los corruptos de antes, si es que los ladrones de antes lo hicieron, no justifica, no justifica que este gobierno también lo haga. Así es, y más aún cuando pones en riesgo algo que también es importante, que no lo estamos mencionando, el abastecimiento de combustible para el mercado interno, Paulo. Porque nada más y nada menos que el 30%, o alrededor de entre el 20 y el 30% de la producción de Sacha va a justamente abastecer las refinerías del Ecuador que producen las gasolinas y los combustibles que el Ecuador consume
por su característica técnica, porque es un crudo liviano. Soy abogado, pero he podido leer que es un producto liviano que efectivamente permite, de acuerdo a las características de estas refinerías, que efectivamente se produzca el combustible. ¿Qué estamos diciendo? Si es que mañana más tarde este combustible o este petróleo, perdón, va a ser manejado por el concesionario o delegatario, significa que le vamos a tener que comprar a él, nuestro petróleo, sí, para el refinamiento y producción de combustibles a precio internacional. ¡Qué buen negocio, pues! Sí, es totalmente absurdo. Aseguras la producción y aseguras la venta. Ajá. Entonces, fíjate lo que significa esto en términos de la estabilidad del consumo interno de combustible, de lo que es el diésel, la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas suertes, estas externalidades, por darle un término, no se están evaluando. No se están evaluando, y por el contrario, lo que decía Andrés, se mete la cabeza debajo de la tierra a esperar que pase la tormenta. Y una vez que pase la tormenta, levantarán la cabeza y veamos cuántos caídos hay. Y de acuerdo a eso, veremos qué fusibles tendremos que quemar. Porque esa es la lógica del gobierno, que lo ha demostrado en este año y pico de gestión. Entonces, señores, es evidente, esto huele mal. Huele muy mal. No nos hagamos los locos, esto huele mal, y lamentablemente el gobierno tiene muy poca credibilidad, porque hoy se justifica que estos 1.500 millones irán para seguridad, para salud, etcétera, etcétera. Pero eso dice, para seguridad y el 3%. Exacto. Y del aumento del IVA y la contribución especial que se hizo por parte de las entidades jurídicas para los temas de seguridad. ¿Dónde está? Es decir, nuevamente el cuento con el que, de la necesidad, ¿no es cierto? Es decir, tenemos ahorita una gravísima crisis de seguridad, y lo que se nos justifica es, sí, vamos a hacer esto lamentablemente porque tenemos que invertir en seguridad. Entonces, como uno está contra la pared, con la pistola en la 100, ¿qué es lo que dices? Chicas, llévesen, ¿no es verdad? Priorizas el beneficio mayor, pese a que existen obviamente enormes indicios de que aquí existen alguna suerte de irregularidad. Entonces, el gobierno definitivamente, no nos hagamos tarugos, como decía Chespirito, no va a dar las explicaciones del caso, porque no las hay, Paolo. No las hay. Definitivamente las instituciones son las que tienen que acometer. Antes de finalizar este tema específico, hablaba algo importante también Jorge Luis Hidalgo, el experto energético, y nos preguntábamos todos, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se da a conocer el tema del campo Sacha? Y decía Jorge Luis algo importante que hay que analizar, y decía, el tema de las barcazas, alguien tiene que pagar esas facturas. El tema de la crisis energética, alguien tiene que pagar esas facturas. El tema de Progen, alguien tiene que pagar esas facturas, y ya no le conviene al gobierno poner más impuestos, porque claramente se le viene encima a todo el país y busca, quizá, probablemente, estos recursos para solventarse de alguna manera, porque el mismo gobierno lo ha dicho que no tiene plata. De hecho, esta es una de las excusas. No hay plata para sostener al campo Sacha y tiene que invertir en temas extranjeros. Y eso es raro, porque el país ha batido récord de recaudación tributaria, por ejemplo, 14% de aumento en el año 2024. Es decir, pese a la crisis económica, pese a la recesión en la que nos encontramos, existe crisis económica. El Fondo Monetario ha hecho 2 evaluaciones de la economía del Ecuador, y las 2 han sido relativamente buenas. Entonces, no sé si es que no hay plata, Paul. Yo creo que a dónde se está destinando los recursos, creo que sería lo importante identificarlo, porque, bueno, repito, hay indicadores macroeconómicos que te dicen que posiblemente los recursos sí existen, pero con este tipo de acuerdos, con este tipo de manejos, obviamente no hay plata que alcance. Entonces, creo que lo lógico, y reitero nuevamente, y voy a seguir siendo incisivo sobre esto, que las instituciones tienen que darnos una explicación. El gobierno no lo puede hacer porque no las tiene, porque efectivamente tratar de explicar algo que es inexplicable, de que se omitió los procedimientos de contratación pública básicos, de que se dejó afuera posibilidades posiblemente o de mayor interés para el Ecuador por privilegiar a una empresa, de que definitivamente es un acuerdo lesivo
porque la proporción en términos de participación versus inversión definitivamente es negativa. Y no estamos con esto defendiendo obviamente la operación de Petroecuador, que tampoco es una maravilla, pero que ha demostrado que en estos últimos años, si es que efectivamente se hacen bien las cosas, esto puede mejorar. Fíjate, es el único campo que ha mejorado producción. El resto, los 23 o 24 campos adicionales que están manejados por entidades privadas, no han mejorado producción y por el contrario, algunos de ellos han decrecido en su capacidad productiva. Entonces, ahí un poco vamos rompiendo los sofismas de que todo lo público es malo y de que solo lo privado es la panacea. No, no es así. El manejo ineficiente tanto en lo público como en lo privado produce resultados negativos. Entonces, lo lógico es que a partir de este pseudo anuncio político es que este proceso se caiga, porque definitivamente es lesivo. Y si es que no se cae, definitivamente el próximo gobierno o la próxima asamblea es quien tendrá que tomar cuentas de eso, ¿no? El único camino es que salgan a transparentar todo, y lo dudo mucho que lo hagan. 9 de la mañana, 39 minutos. Estos datos que nos compartió Andrés Jaramillo, usted también lo puede verificar ingresando a la plataforma digital Go Social Suite. En un mundo donde los datos son clave para tomar decisiones inteligentes, Go Social Suite se posiciona como tu aliado estratégico. Las métricas y análisis que acabas de ver provienen de www.gosocialsuite.com, con herramientas perfectas para potenciar tu estrategia. Nos vamos a una pausa comercial. Al regresar estaremos hablando, en cambio, del tema de las inundaciones que se registra a nivel nacional. Ya regresamos. Sonorama, la señal nacional. Sonorama día a día, Sonorama tiene más. Sonorama informativa, Sonorama deportiva, Sonorama entretenida, Sonorama mucho más. Sonorama, la gran señal nacional. Una mujer con mucho talento. Uno de los mejores guías de la región está con nosotros para... Profesionalismo. Todos estamos vendiendo todo el tiempo, de todo, y a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué tan común es el espectro autista, el autismo en cualquier edad? Estamos en este segmento de Ángeles junto a Paulina León. Experiencia. El deseo sexual relacionado con el ciclo menstrual. ¿Dónde más vamos a sentir esa energía del... Para estar día a día junto a nosotros. Hola, soy María Mercedes Castro, más conocida como Meche Castro, y los invito a que me acompañen juntos con Meche Castro, un espacio donde ustedes van a encontrar una variedad de temas, invitados, buena música. Nos vamos a convertir cada tarde en tu mejor compañía. Los espero. Juntos con Meche Castro, de lunes a viernes de 15:05 a 17 horas, por Sonorama, la gran señal nacional. Sonorama, la gran señal nacional. Sonorama día a día, Sonorama tiene más. Sonorama informativa, Sonorama deportiva, Sonorama entretenida, Sonorama mucho más. Sonorama, la gran señal nacional. Sonorama, la gran señal nacional. Sonorama día a día, Sonorama tiene más. Sonorama informativa, Sonorama deportiva, Sonorama entretenida, Sonorama mucho más. Sonorama, la gran señal nacional. Te hacemos compañía en todo Ecuador. Sonorama, tu frecuencia preferida. Somos un medio 360. Radio y televisión digital, noticias y deporte. Sonorama, la música está aquí. Sonorama, con toda la información. Sonorama, la gran señal nacional. La mejor programación en noticias, deportes y entretenimiento lo tiene Sonorama. Mejores profesionales. Una sola señal para una amplia audiencia a nivel nacional e internacional. Música, contenidos con mucha clase, transmisiones deportivas, reportajes, entrevistas, debates, contactos y agencias internacionales en Sonorama, la gran señal nacional. No hay nada más importante que estar informado. Por eso, si usted es amante de los deportes, quiere estar actualizado en noticias, variedades, tener contacto con nosotros o simplemente escuchar nuestra programación en vivo, Saben de
Ingrese a sonorama.com.es y descubra una variedad de contenidos que nuestra programación le brinda día a día donde quiera que se encuentre. Sonorama.com.es es la página web de Sonorama, la gran señal nacional. Escuche Sin Medias Tintas. 9 de la mañana, 43 minutos, y sí, vamos a entrar a topar nuestro segundo tema, que son las inundaciones. Lamentablemente la temporada invernal ha golpeado gravemente, especialmente a la costa ecuatoriana. Se han viralizado muchísimos videos y videos insólitos, incluso de ciudadanos que se están movilizando en canoas en medio de las carreteras, incluso han utilizado motos acuáticas, algo que nos ha llamado sin duda mucho la atención. Andrés, ¿qué se dice sobre las inundaciones en redes sociales? Paul y Cristóbal, en realidad la búsqueda que nosotros hicimos de escucha social fue sobre carnaval, no sobre inundaciones. Sin embargo, cuando nosotros veíamos y analizábamos los datos que resultaban de carnaval, por supuesto, la gente salió, gran parte de la población o de turistas se fueron a provincias de la costa y por supuesto evidenciaron, fueron testigos de la situación en la que se encuentran varias de las provincias turísticas por excelencia que tiene el país. El caso de Manabí, por ejemplo, en la zona de Rocafuerte, precisamente al salir de Rocafuerte para conectar a la vía que dirige tanto a Manta como a Puerto Viejo, hubo una inundación que no se logró controlar, que incluso los vehículos debían cruzar, digamos, y rebosarse de agua los capós de los vehículos para poder avanzar. No fue exclusivo de ahí. Se reportaron incidentes en Babahoyo, se reportaron novedades en Puerto Viejo, y de alguna manera la gente palpó el efecto de lo que está causando el invierno y las lluvias, y por eso se convirtió, dentro de la lógica del feriado y dentro del carnaval, en un tema de conversación. Vamos a ver en pantalla en breve precisamente un mapa de los hashtags que se utilizaron al momento de buscar o al momento de hacer esta escucha social sobre carnaval. Esa palabra del centro, quienes nos siguen a través de los portales digitales de Atención Ecuador Carnaval, miren, Manabí, el peso que tiene, Guayaquil, el peso que tiene, esa atención tiene que ver con, ojo con esta vía que está inundada, ojo con este sector que no se puede pasar, ojo con intentar cruzar con un carro pequeño por esta zona, porque realmente las lluvias, los efectos del invierno han provocado que se rebosen alcantarillas, que en algunos casos los ríos también se salgan de su cauce e inunden puentes, y que efectivamente el Ecuador en estos momentos viva una situación muy complicada con relación al invierno y a los efectos que está causando el invierno. Pero ¿por qué se conecta justamente el carnaval con las inundaciones? Y es chistoso, ya les vamos a mostrar imágenes, porque la gente aprovechó las inundaciones en las carreteras para utilizarlas como ríos. No sé si viste esas imágenes. Para gozar del carnaval. Para gozar del carnaval. La gente aprovechó de la desgracia. Correcto, así. Los ecuatorianos somos resilientes, el término millennial. Efectivamente, el ecuatoriano resuelve. Exacto. Entonces, ¿qué significa lo que está planteando el Andrés? Es lo lógico. Las imágenes, mira lo que dicen. Esto es una desgracia. En un país en el que se pueden prever este tipo de situaciones, o en el que se puede tener una mejor capacidad de respuesta por parte, obviamente, de las autoridades y las instituciones encargadas de esa, lo que nos toca es eso, ¿ya? Cada uno ver cómo se la resuelve, ¿no es cierto? Es decir, sálvese quien puede, es un poco en este sentido, porque lamentablemente la institucionalidad siempre nos queda debiendo. Pasó esto en la crisis energética, en la crisis del estiaje hace unos meses atrás. Cada quien le tocó comprar su generador, cambiar sus horarios de trabajo, etcétera, 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 para un poco resolver el vaivén climático en el que el país se desenvuelve. Es decir, nosotros somos a la suerte del viento, ¿no? Hacia dónde nos lleva el viento, porque lamentablemente no tenemos la capacidad de planificar, tenemos la capacidad, pero no lo hacemos, de planificar, de prever, de efectivamente acometer en acciones que nos permitan responder frente a este tipo de eventualidades. Yo me pregunto ahí, ¿dónde están los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, del Oro, de Los Ríos, de Guayas, ¿ya? De Manabí? Siempre a regresar a ver al gobierno central para un poco justificar sus
sus omisiones, digámoslo así, por utilizar un término benévolo. Entonces, y quien tiene que resolver al final es cada uno. ¿Quién, por ejemplo, se responde por las pérdidas de las familias o de los hogares frente a sus enseres, por ejemplo? En Chone veíamos que el carnaval o el desfile del carnaval se desarrollaba a charco incluido. Entonces, ¿quién responde sobre estas cosas? Absolutamente nadie. Todo el mundo regresa a ver para otro lado, tienen otras prioridades, que es seriamente el tema electoral, y obviamente este tipo de cosas, que son las que efectivamente deberían hacer. Yo me pregunto, ¿y qué pasó con los famosos multipropósitos, por ejemplo? Eran los únicos que se debían hacer, no se debían hacer más, posiblemente en un país con grandes riesgos climáticos. ¿Qué pasó durante estos 10 años frente a la infraestructura necesaria que se debía desarrollar justamente para evitar estas cosas? O en el caso de que sea ya un evento de la naturaleza inevitable, ¿qué capacidad tenemos de responder o de ser efectivamente reactivos a esta lógica con la ciudadanía? A mí me llama la atención la pasividad de la gente. Ya estamos resignados. Exacto, eso iba a decir. La resignación de la gente que ya esto lo ve cotidiano, lo ve normal. El tema de que se inunde tu barrio, que se inunde tu ciudad, y como manifiestas, ya en vez de quejarnos la disfruto. Así es. Y eso es preocupante, Cristóbal. Saca la moto acuática y dale. Y disfruta y goza. O gánate dinero empujando carros para pasar el charco. Lamentablemente esa resiliencia es un tema de necesidad también, Paul. Porque lamentablemente uno tiene que vivir con lo que tiene, no con lo que debería tener. Y si es que nos ponemos a lamentarnos, justamente no pasa nada. Es decir, nadie viene a rescatarnos, nadie viene por nosotros. Y ahí está la respuesta al presidente de la República de por qué justamente estas zonas, en las que mayor depresión de servicios públicos existe, en la que el abandono es la lógica de todos los días, se manifestó en las últimas elecciones. Ahí está. Estas son las causas, no porque son narcotraficantes, pues, no porque son delincuentes, sino porque son la gente más excluida. Son la gente que efectivamente el Estado por ellos no hace absolutamente nada. Esa es la respuesta y esta es la evidencia de la ausencia del Estado. Imagínate, tener que hacer una piscina para celebrar un carnaval a partir de una inundación. Sí, y terrible, o sea, de verdad debe llamarnos muchísimo la atención esto, ¿no? La pasividad de los ciudadanos que no generan presión, no exigen respuestas a las autoridades y se resignan, como manifestaba Cristóbal. Y vemos hechos insólitos que seguramente en otros países se gozarán, se nos reirán, pero a carcajadas por lo que vemos. Esto es una vía principal. El señor, mira... La vía Juján-Babahoyo. Vía Juján-Babahoyo. Sacó su moto acuática y en vez de sacar el carro, exacto, fue a hacer fletes. Y claro, esto nos llama, como digo, la atención a todos los ecuatorianos. Y estas imágenes hemos estado registrando... Andrés, en redes sociales durante estos últimos días, y como bien manifiestas, pues tiene relación también con el carnaval. Contraste muy importante, ¿no? Porque tú ves las vías de acceso inundadas a las playas de Esmeraldas, de Esmeraldas y de Manabí, pero en cambio ves unas tarimas de sonido y unos escenarios inmensos para poder presentar artistas, para traer cantantes internacionales, para poder celebrar el carnaval, cuando a pocos metros o a pocas cuadras se nota la falta y la necesidad de infraestructura básica en esos cantones. Entonces vemos un contraste muy importante, que ojo, el gobierno lo supo leer, es decir, el presidente candidato hizo una agenda, de hecho estaba muy vinculado al tema del invierno y al tema de las lluvias en carnaval, él estuvo en los ríos, de hecho se publicaron varias piezas vinculadas a esta ayuda que él fue a entregar a varias de las provincias y sectores más vulnerables durante el invierno. ¿Qué pasó? El problema es que el tema de las entregas, de la ayuda social, de este trabajo que se quiso mostrar desde la línea oficial del gobierno, terminó siendo opacado por la fuerza del invierno, literalmente, por las consecuencias del invierno, pero también por el propio olaje que provocó su gobierno con el tema de Sacha. Entonces terminaron opacando esta conversación del presidente y poniendo en primera fila todo lo relacionado a lo que pasó en Carnaval con esta entrega, esta delegación de Sacha, y por otro lado los efectos
las lluvias. ¿Tienes estadísticas, datos que nos puedas compartir de el nicho, el mercado que habló especialmente de las inundaciones en el país, Andrés? Totalmente. Mira, vemos que el 40% de las personas que vincularon el carnaval con las inundaciones, ojo, que vincularon el carnaval con las inundaciones tiene menos de 18 años. Es decir, son los nichos más jóvenes los que hablaron, y luego tienes un 43% que completa el 83% entre los menores de 18 años, y este 43 que es o representan los mayores de 40 años. Es decir, papás, hijos. O sea, claramente se ve que quienes salieron de feriado, las familias que salieron de feriado fueron quienes se pronunciaron principalmente y quienes hablaron principalmente en la esfera digital. Y lo que hablaba Andrés es importante, ¿no? Esta visita obligada del presidente a Peñas no trascendió en redes sociales. Lo que sí ocurre, por ejemplo, cuando se moviliza un alcalde, se viraliza en redes sociales las imágenes. No trascendió en lo absoluto las imágenes del presidente en el recorrido de Piñas. Es que para que qué fue por un momento, ¿no? ¿Para qué fue? Uh-huh. Para tomarse una foto, para el videíto, generar un tema mediático, nada más. Porque si es que su visita hubiera significado que el aparataje público que lo hubiera acompañado con una capacidad de respuesta frente a la eventualidad se hubiera puesto en marcha, bueno, bienvenido presidente, y es más, no se vaya, quédese, ¿no es verdad? Pero si es que se trata de una suerte de alegoría electoral, para utilizar este tema para una alegoría electoral, es intrascendente, total y completamente intrascendente. Y así obviamente Andrés lo está planteando muy bien, es decir, fue rápidamente copado por los temas de mayor relevancia, como por ejemplo el tema Sacha, el tema chalecos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente el presidente está cayendo en una suerte de banalidad sobre los problemas. Y priorizando otros temas que no necesariamente son los justos y los adecuados. Aquí estamos hablando de aproximadamente 3.000 familias que ya tienen algún nivel de afectación producto de la época invernal. Y a nivel nacional son más de 50.000. ¿Dónde está, por ejemplo, una reunión con todos los prefectos, gobernadores, ministerios, encabezadas por el propio presidente de la República, dando directrices sobre lo que se tiene que hacer, controlando efectivamente que sus designios, sus órdenes o disposiciones se cumplan y que eso mañana más tarde se vea reflejado en un beneficio para las personas afectadas? Eso implica una presencia del Estado, porque no es del presidente. Lo que debería representar el hecho de que se traslade hacia las ciudades o hacia los sectores de afectación es la presencia del Estado, es la capacidad, la eficiencia del Estado de resolver los problemas a partir de sus recursos y de su capacidad logística. Eso significa estar así, pero no a un TikTok, no a una fotografía o no a un boletín de prensa. Lamentablemente eso es insuficiente en la dimensión del problema. Vuelvo y repito, ¿dónde está la infraestructura que pudo haber evitado esto? ¿Dónde está el liderazgo político frente a ya la suerte de la leche derramada para justamente enfrentar este problema? Entonces, se convierte más en mítines políticos estas reuniones y a la larga no se resuelve absolutamente nada. Porque yo quisiera que cualquiera de los medios de comunicación de allí puedan reportar si es que efectivamente la presencia del presidente hizo que algo se resuelva, hizo que algo se haga. Absolutamente no. Bueno, se va a condonar las deudas, entiendo, a la gente de allá de Piñas y también igual de la provincia de... que se van a dar para las planillas eléctricas. Exacto, vamos a ver si es que se cumple, ¿no? Vamos a ver si es que se cumple. No queremos ser negativos para que no nos califiquen que respondemos a cierta tendencia, simplemente estamos informando lo que ocurre en el país. Andrés, para finalizar, una de las notas curiosas que también se compartió ayer en redes sociales fue la vestimenta del director técnico de Barcelona, de Segundo Alejandro Castillo. Qué elegancia de Segundo Alejandro. Y como dices tú, pone la nota curiosa la conversación digital de esta semana, porque desde ayer dejó de ser Segundo Castillo.
Hoy para el mundo es Sir Señor Castillo. Después del traje que efectivamente se colocó, que lo vemos precisamente en pantallas en este momento. Y es que fíjense la cantidad de sentimiento positivo que generó Segundo Castillo con su look, con su outfit. Fue de 81.04% de sentimiento positivo. Hubo 1000 publicaciones, ojo, 1000 publicaciones que no son una gran cantidad, pero fíjense en la cantidad de me gustas a esas 1000 publicaciones. Fueron 674,000 me gustas a esas publicaciones. Ya quisiera algún político tener esa cantidad de likes que obtuvo Segundo Castillo. Y por supuesto, llamó mucho la atención, además porque Barcelona, el equipo que estaba dirigiendo, ganó, y ganó bien. Es decir, hubo goleada, era Copa Internacional, era campeonato internacional. Así es que ahí aprovecho para saludar a los buenos amigos barcelonistas, Giovanni Tipanluisa y Fernando Larenas, que cuando peor esté el país, siempre nos recuerdan que nos queda Barcelona. Sí, ¿no? Qué cool, qué cool. Bueno, queríamos cerrar este espacio informativo con esa nota llamativa. Y eso es un manejo de comunicación adecuado y efectivo, ¿ah? No sé si lo hizo intencionalmente Segundo Alejandro Castillo, pero llamó la atención de la mayoría de ecuatorianos, ¿no? Mundial. No, también hay reportes en Colombia. Y sí, no solo en Ecuador, en Argentina, a nivel mundial. En Brasil es una sensación. Claro en que Brasil sí. es una sensación. ¿Qué significa esto? Viéndonos ya, saliéndonos un dato de lo formal, ¿qué significa esto? Que la gente un poco prioriza este tipo de cosas que le traen mayor regocijo, momentos de alegría que las lamentaciones cotidianas. Qué importante que un equipo ecuatoriano le haya ido muy bien. No es de mis preferidos, pero cuando se representa al Ecuador, obviamente que siempre vamos a estar apoyando de una u de otra manera. Y lo dice un liguista, eso es preocupante. Eso duele. 9 de mañana, 59 minutos. Andrés, muchísimas gracias. No, siempre un gusto y nos vemos el próximo jueves. Seguro. Bueno. Cristóbal, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Los datos no mienten, las mejores estrategias nacen del análisis preciso. Las plataformas de Go Social Suite proporcionaron los insights clave que hoy compartimos contigo. Conoce más en www.gosocialsuite.com y transforma tu forma de trabajar. Esta información que nos acaba de compartir Andrés, insisto, la sacamos de Go Social Suite. Usted también puede ingresar a verificar qué es lo que se está hablando en TikTok, qué es lo que se está hablando en X, qué es lo que se está hablando en Twitter. Cada plataforma digital maneja su información específica, así que si usted quiere investigar, indagar cuáles son las tendencias, puede ingresar a Go Social Suite. 10 de la mañana en punto, cerramos este espacio informativo. Amigos, un excelente día para todos. Gracias al auspicio de Mutualista Pichincha y su depósito a plazo fijo. La noticia directa. La opinión de una manera clara y sin censura. Pasó en Sin Medias Tintas. Sin Medias Tintas. Un espacio de noticias y debates. Por Sonorama, la gran señal nacional.